Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Exactamente, es momento de nuestra entrevista del día, el momento estelar de Notifem. Hoy con un tema que la verdad se me antojaba muchísimo. Estoy muy contenta de que vayamos a hablar de este tema y con la experta que les hemos traído. Realmente vamos a aprender muchísimo, un tema que nos va a enriquecer a todos, porque vamos a hablar de la voz, cómo cuidarla y cómo afecta en nuestro comportamiento. Y tenemos a la experta en la materia, Lucrecia Ang, que es cantante y asesora de voz. Lucrecia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, qué gusto estar aquí, Gina. Al contrario, un gusto de conocerte, Lucrecia, un gusto de que nos acompañes. Fíjate que me tengo que confesar, porque cuando propuse este tema y te encontramos, ahora sí que encontramos a la experta en la materia y que supe que eres cantante de metal, pues yo me puse a buscarte ahí en redes sociales y todo esto, porque yo en primer término me imaginé que eras alguien como tipo Alaska. Ah, sí. Y bueno, pues digamos que el cantar metal, y que me confieso culpable, porque es algo que nos tenemos que quitar de poner etiquetas en las cuestiones. Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué te inclinaste por este género? Qué curioso, y me encanta esto que dices de las etiquetas, porque justo cuando digo, oye, soy cantante de metal, no voy con mi pancarta en el mundo, pero es como de, pero no se te nota, o sea, como que sí, no pareces. Y la verdad es que he tenido mucho gusto y pues pasión por este género. En general la música pues la disfruto muchísimo, no hay algún género que diga, ay, no, guácala, pero el metal, fíjate que he sentido y aprendido que es uno de los géneros en los que más se puede expresar emociones que normalmente son, digamos, como reprimidas o incluso como tachadas de igual etiquetas como negativas, como enojo o a veces frustración. E incluso en este género hay canciones que son como muy sentidas de amor y de todas las emociones, pero me gusta que no discriminan las emociones y justo lo utilizan para expresión. Y obviamente hay todo un rango de tipos de metal. A mí el metal que más disfruto es el sinfónico y el melódico. No creas que, porque justo cantas metal y piensan que, aquí ya mi voz, mis guturales. Que rompes guitarras. Exacto, que también es una técnica muy mística. Sí. Fíjate que no, mi género justo en el que me desempeño es el heavy metal, que justo son gritos de Entonces, así como muy alejada de Alaska no estamos. Muy bien. Ay, pues nos encanta tenerte porque eres una experta en la materia y porque este tema no va dirigido exclusivamente a locutores, a maestros, se me ocurre que usan mucho la voz. Yo creo que todos en general no sabemos cómo utilizar la voz a nuestro favor, Lucrecia. Exacto, y me recuerda mucho esta broma de no en la cara, no, que de eso vivo. Pues muchos vivimos de la voz y no nos damos cuenta. Claramente ejemplos, locutores, cantantes, maestros, conferencistas, pero ¿cuántas personas no nos quedamos o se quedan oficinistas sin voz después de tal hora de la tarde? O que estamos de repente como que normalizamos el que estemos roncos o estemos sin voz. Es una herramienta que primero es de trabajo, es la herramienta básica de comunicación. No sé si te ha pasado o si le ha pasado a alguien en la audiencia que se quedan roncos o afónicos un día y pues nos comunicamos a señas, es parte básica y que completa nuestra comunicación y además es algo que podemos percibir de forma inconsciente cómo está la otra persona. La voz nos va delatando personalidad, estado anímico, estado físico, incluso si no dormimos bien, pues hay veces que se nota, o si acabamos de despertar, nos entra la clásica llamada de buenos días, ¿te acabas de despertar? No, nos delata. Entonces sí es importante poner atención a qué estamos proyectando con nuestra voz, si esa imagen, me gusta llamarle imagen vocal, es congruente con la imagen física que estamos proyectando y nos
lleva hacia donde queremos. Claro. ¿Y cómo la podemos cuidar? ¿Cuáles serían esos consejos básicos que tú como experta pues le dices a quien se acerca a ti para que justamente pues nos alcance la voz para todo el día y que pues también procuremos tener salud, porque luego pues, justamente por no usarla bien ya andamos, como tú dices, con la ronquera y haciendo ruidos extraños? Fíjate que no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente es poner atención a cómo es, digamos que el primer paso que me gusta recomendar es escucharte. Y es de los primeros como shocks de, no, pero mi voz es horrible, o en las notas de audio que mandamos es de, ¿a poco esa soy yo? ¿Esa es mi voz? Sí. Tan fea me oigo. Exacto. Sí. Y pasa muy curioso porque es un fenómeno, o sea, suena muy extraño, vivimos dentro de nuestro cuerpo y percibimos vibraciones dentro de nuestro cuerpo que no necesariamente pasan o salen del mismo y a lo que puede captar el dispositivo en el que te estés grabando. Entonces, primero es reconocer, digamos, vernos al espejo, es un símil, reconocer nuestro sonido, el primer paso como de, ¡uy, eso soy yo! Sí. Y entonces, ahí, ¿qué quiero mejorar o qué de lo que ya hay me gusta y quiero conservar? En este sentido de cuidar la imagen vocal, hay veces que la voz o en general la imagen se va actualizando de acuerdo a quienes somos. Ajá. Entonces me ha tocado escuchar a personas es que tengo una voz como de niña, o voz de una persona que pues hoy no me representa, soy una persona tal vez más madura, o no quiero que esa imagen que se está escuchando de mí pues no es congruente con lo que yo sé que soy. Ajá. Entonces eso primero, poner atención a qué es lo que estamos escuchando de nosotros y si hay algún dolor, alguna incomodidad, prestar atención a cuándo sucede, alrededor de qué. Ajá. Si es en algún horario, después de comer ciertas cosas, porque hay muchos mitos que pareciera que son universalmente válidos y depende sí hay algunos que son consejas pues propias y otros que dependen mucho de la persona porque es un cuerpo único, es una expresión única y es un entorno pues específico de esa persona. Claro. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de mitos, que si tomas algo muy frío, que si tomas algo muy caliente, ¿cuál es la realidad de lo que nos hace bien para nuestra voz? Depende mucho de la temperatura corporal. Ajá. Entonces, y del efecto que tienen las temperaturas en el cuerpo. Ajá. Pensemos, por ejemplo, si es frío, pues normalmente esto hace que a donde toques, si nos pasamos un dedo frío o un hielito, el cuerpo se contrae. Lo mismo sucede, pues son estructuras, lo mismo sucede, se contraen. No pasa nada y se siente súper rico ahorita justo que empieza el calor de llegas y, ¡ay, qué rico una bebida fría con hielitos, refrescante! Es importante saber qué vamos a hacer alrededor de esa toma de esa bebida. Ajá. Si vamos a estar, por ejemplo, si vas a estar grabando o si vas a tener una sesión que sabes que vas a hablar mucho tiempo, trata de que esté más al tiempo, más en la temperatura que tu cuerpo está. Lo mismo sucede de las bebidas calientes. Las bebidas el calor dilata. Ajá. Entonces, si ya vamos a estar utilizando la voz por mucho tiempo, esto va a hacer que se vaya dilatando también, se inflama un poquito, pues las estructuras. Si estamos hablando de 3 horas en adelante sin descanso, lleva a cierta inflamación, tan solo por uso anatómico y fisiológico. Entonces, si además le ponemos alguna cosa que facilite que se dilate o que se inflame más, pues va a sumar al efecto que ya estamos haciendo cuando estamos hablando. Claro. Entonces, la, digamos, recomendación inicial es ni muy, ni tan, ni tan helado, ni tan caliente, sobre todo si vas a estar utilizando tu voz. Perfecto, pues vaya, excelente recomendación. Y vaya que se nos antoja hacerte tantas preguntas, mi querida Lucrecia, pero vamos a tener que esperar nuestra pausa musical. Perfecto. ¿Qué se te antoja escuchar este sábado? Se me antoja escuchar, fíjense, para que se quiten quien tenga algún estigma de que, ay, los metalosos nos sentimos, ¿sí? Ajá. Esta canción se llama The Story Ain't Over, de Avantasia, y es justo metal sinfónico. Van a empezar con unos violincitos y habla de, pues, cuando pensamos que algo se termina, que no hay más allá, ya sea en cuestiones amorosas o en cuestiones de vida, siempre hay más allá. Y justo de eso habla la canción, la historia no se acaba. Ay, pues me encanta la idea, enamorémonos del metal. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.
Continuamos, mis amigos, en Notifem. Estamos platicando con Lucrecia Ang, quien es cantante y asesora de voz. Y vaya charla tan interesante que estamos teniendo, porque estamos hablando justamente acerca de cómo cuidar nuestra voz y cómo la voz influye en nuestro comportamiento. Y vaya tema que estamos platicando hoy, que ha estado muy interesante, mi querida Lucrecia. Yo te preguntaría, yo sé que tú das clases y sé que das clases justamente de canto y de cómo manejar la voz. Todos podemos ser cantantes, porque debo confesarte que yo cada vez que canto en la regadera se va el agua. Entonces, ¿qué esperanza me das, Lucrecia? Amplia esperanza. Sí, es algo que todos podemos aprender. Así como podemos aprender un deporte, podemos aprender a cantar, porque no es otra cosa más que coordinación. Ajá. Coordinación de nuestras estructuras, de nuestras cuerdas y de cómo los, digamos, posturas o gestos internos interfieren en el sonido que sale y se percibe allá afuera. Ahora, lo truculento aquí es que no tenemos retroalimentación de un espejo. Digamos, los bailarines tienen perfecta retroalimentación viéndose un 5, 6, 7, 8, perfecto. Pero la retroalimentación que tenemos al utilizar nuestra voz son los sonidos y las sensaciones. A menos que tomemos clase con un foniatra y nos haga una endoscopía que, no podemos ver el efecto de nuestra coordinación interna. Entonces, eso es lo más truculento. Aquí el primer paso, digamos, es experimentar con el sonido. Y parte del primer tope que tenemos es qué tan abiertos estamos a hacer el ridículo, porque es explorar todo el rango que tenemos de sonidos disponibles que pudieran asombrarse, es amplísimo. Y digamos, cuando hablamos utilizamos de 3 a 5 notas. Si estuviéramos cantando sería una melodía pero en general las personas tenemos disponibles 2 octavas. O sea, en un piano son 2 octavas, mucho más de 5 notas, y que no necesariamente nos atrevemos a explorar, pero sí es necesario este primer paso, el ¿qué sonidos tengo disponibles? Obviamente no necesariamente hablamos así todo el tiempo de hola, ¿cómo estás? Sí. Es extrañísimo, sí. Pero es eso, es darnos permiso de saber cuáles son nuestros sonidos disponibles y saber que al inicio, como todo que vayamos a practicar, va a ser extraño, va a ser incómodo, no porque nos lastimemos, sino porque no estamos acostumbrados a escucharnos de esa forma. Ajá, sí. También algo que siempre da de qué hablar, aquellos que tienen la voz chillona o que de pronto conoces a un chavo guapísimo y cuando llegas con él resulta que tiene una vocecita, así que ya se acaba todo el encanto. ¿Se puede corregir esto? Sí, y me encanta esto que mencionas porque es justo esa congruencia de la imagen que proyectas y si es congruente con la imagen vocal. Ajá. Sí se puede trabajar y tiene mucho que ver, fíjate, lo veo un símil a la personalidad. La personalidad se compone de qué traes, o sea, el temperamento y cómo es tu entorno en el que te criaste, en el que te desarrollas hoy. Lo mismo pasa con la voz. Sí es también delata tu personalidad, pero tiene que ver mucho con qué sonidos aprendimos en casa desde pequeños. Entonces, algo que veo muy notorio sobre todo en mujeres o personas que se identifican como mujeres es el que estos sonidos que son más chillones, más agudos, digamos, chillón es sonido agudo y proyectado, es muy fuerte. Hay ciertas, digamos, conceptos culturales que se entienden en ese sonido. Entonces hay veces que nos está conviniendo expresar en ese sonido, tal vez es cierta vulnerabilidad o de que estoy chiquita, que estoy más bebecita, entonces ayúdenme. Entonces el reconocer el que estoy ganando de expresarme en ese sonido es uno de los primeros pasos de, también lo puedo actualizar. Y que no necesariamente va a ser al otro extremo del rango de que va a tener una voz súper profunda. No, casi siempre son variación de unas 2, 3 notas, pero sí se escucha distinto y dices, ¿para qué situaciones las vas a usar? ¿Y cómo te sientes escuchándote en esa voz que ya está disponible para ti? Claro, y que quizás al principio nos sintamos como que estuviéramos actuando, porque quizás yo lo veo mucho yo tengo hijos adolescentes y de pronto oyes que sus vocecitas, sí, por favor, me ayuda, habla, o sea, que dicen, bueno, es que a lo mejor el ser
tímido o el no estar tan acostumbrado a tener interacción con muchas personas hace que estemos hablando así. Pero entonces puede ser que al principio nos sintamos falsos, pero pues es cuestión de acostumbrarse y que inclusive esto te ayuda hasta para la autoestima, Lucrecia. Das en el clavo, porque en cómo estamos percibiéndonos, así como le hablamos a las personas, también es importante cómo nos hablamos y en el tono en el que nos hablamos. Ajá. El clásico que dicen las mamás de cámbiame el tono, sí. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, de ¿cómo estás? Ajá. Hoy, ¿cómo estás? Claro. Eso, digamos, esa sutileza, estamos cableados para notarlo, porque somos seres sociales, o sea, nuestra evolución ha sido gracias a estar en equipo. Ajá. Entonces, estamos muy sensibles a nivel inconsciente de esos cambios sutiles de la voz. Entonces, en cómo nos hablamos y cómo me siento con este sonido, sí es todo un proceso de crecimiento. Digamos que la voz es una ventana más, como muchas otras, para explorar qué es lo que hay acá adentro y cómo me siento, porque hay veces que tal vez no quiere decir que sea una máscara, sino que en este entorno no quiero mostrar esta parte de mí, lo veo como la luna, tal vez, de bueno, aquí enseño esta cara, pero no deja de estar dentro de mí. Y eso es importante porque a medida que vayamos acostumbrándonos a este sonido también está disponible, cuando me escucho así, a mí misma, me siento de esta forma, al principio es incómodo, pero es importante que no sea inseguro. Tan solo porque es el proceso, va a ser incómodo porque es nuevo. Claro. El cerebro va a decir, no, es nuevo, me resisto porque es un gasto de energía, claro, de conciencia, pero es importante que no nos lleve a un punto de me siento insegura, justo mi seguridad física, emocional está en riesgo. No, entonces es dar los pasos en dimensión adecuada a cómo nos vayamos sintiendo. Claro. Hay gente que, pues, ¿por qué no hablas en la fiesta? Pues porque es abrumador. Entonces, a lo mejor el paso en dimensión puede ser porque no saludas a una persona en esa fiesta. Y con eso vas avanzando. Claro. Y le vas dando justo, pues, evidencia de, ya lo hice y no me pasó nada. No vino un tigre de dientes de sable, no morí. No pasó nada. Y la verdad, a la gente allá afuera no le importa. Claro. Entonces, este es un proceso interno súper lindo para empezar a explorar qué más hay ahí. Claro. Ay, Lucrecia, pues nos faltó tiempo y vamos a tener que hacer una versión 2 de este programa para que por ahí en las redes sociales nos pidan que quieren segunda parte, porque esto estuvo muy interesante. Lucrecia, un mensaje final que le quieras dar a nuestro auditorio y que nos digas cómo te encontramos en redes sociales. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. El mensaje que quiero dar es, tu voz importa, tu voz importa, no pasa nada si, híjole, lo que tengo que decir no es importante, no, sí, tu voz importa tan solo porque tú estás aquí, entonces cuídala, púlela para que sea un aliado en tu comunicación. Perfecto. Pueden encontrarme en redes sociales como Lucrecia_ANG y con gusto nos veremos allá. Perfecto, pues Lucrecia, un gusto tenerte, muchas gracias. Y ustedes, amigos, no se vayan porque Notifem continúa. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.